y de historias atrapantes. Hoy, martes de febrero, Amores Imperiales, nuestro ciclo para descubrir historias de amor, de pasión y de realeza, junto a nuestras amigas Diana Arias y Daniela Cenés, autoras justamente de este libro, de este material impresionante que se llama Amores Imperiales. Buenas tardes, chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola Hola, Vero, la Dani. comunidad de Radio María, un placer Hola. escucharlos y verlos ¿Cómo otra vez acá. están? Igualmente, igualmente. Bueno, nos alegra mucho que estos amores imperiales den lugar a un montón de cosas, ¿no? A charlas que están dando en diferentes lugares del país, a las convocatorias a que cuenten de qué se trata este material y este libro. Y por supuesto, a nosotros nos alegra tenerlas a las dos en este verano para que nos cuenten y desglosemos juntos estas historias realmente maravillosas. ¿Podemos dar ya la sorpresa desde el vamos? Porque es muy importante darla desde el inicio para que la gente pueda participar. Chicas, ¿les parece? Obvio. Sí, por supuesto, la Sí, noticia obvio que de que sí. queremos, ¿querés Bueno. contarles A vos, ver. Vero? A ver, vamos a anticipar algo, vamos a anticipar. El libro, Amores Imperiales, hay muchas personas que ustedes escriben y dicen, yo lo quiero tener este libro, yo lo quiero tener. En el día de hoy, alguno de ustedes va a tener la posibilidad de tenerlo gracias a que Dani y que Diana quieren sortear un libro, esa es la excelente noticia, esa es la excelente noticia. En la semana, escuchen bien cómo tienen que hacer. En la semana, tanto Diana como Dani grabaron un hermosísimo video explicando qué era este ciclo, qué es el libro, de qué se trata, ¿no? E invitaban a que nos encontremos los martes de verano. Si vos buscas, te vas al Instagram de Dani, que es Daniela Cenés Oficial. Daniela Cenés Oficial. Ayúdanos, Diego, con el zócalo, con el nombre de la IG de Dani, Daniela Cenés Oficial. Buscás ese reel, donde las chicas están presentando el ciclo de los días martes y escribís. ¿Qué te parece el ciclo? ¿Qué te parece o qué, cuando escuches la historia, qué partecita de la historia del día de hoy te conmocionó? ¿O cuál historia elegís de las que ya escuchaste? Cualquier cosa que tenga que relación con el ciclo, en ese reel, las chicas van a hacer un sorteo durante la semana para que vos puedas tener el libro. ¿Está bien explicado, chicos? ¿Se entiende, chicas, Dani Puede ser y desde Diana, mi lo que tiene Instagram que hacer la o del gente? Instagram, puede ser desde el Instagram de Diana también, que es @Diana Arias Oficial, porque esa invitación a escucharnos y a seguirnos en redes y en estos programas está en los perfiles de las dos. Ah, excelente. No sabía que estaban los dos. Ahora sí, entonces tanto de Diana como de Dani. Ahí está, Diana Arias Oficial o Daniela Cenés Oficial, ¿sí? Y allí, comentando lo que tengan ganas de comentar sobre el ciclo, se pueden ganar el libro Amores Imperiales. Dicho esto, como una excelente noticia, ya la gente nos va a volver a preguntar, lo vamos a explicar si tienen ganas de nuevo. Vamos a la historia del día de hoy, que ¿dónde nos sitúa? ¿Quiénes son los protagonistas del día de la fecha? Y ahora vamos a tener que viajar por el túnel del tiempo y llegar al siglo XX, que todavía no tuvimos ninguna historia en el siglo XX, a esa Bien. brumosa Londres, esa ciudad a los pies del río Támesis, donde por primera vez en la historia un rey va a abdicar por amor. Y esa es la historia de de Eduardo VIII y de Wallis Simpson, que empieza así. Puedo decir algunas palabras. Nunca he querido ocultar nada, pero hasta ahora no me ha sido constitucionalmente posible hablar. Todos conocen los motivos que me han impulsado a renunciar al trono, pero quiero que comprendan que al tomar esta decisión no he olvidado el país y el imperio a los que, como príncipe de Gales, más recientemente como rey, he tratado de servir durante 25 años. Deben creerme cuando digo que me ha resultado imposible llevar la pesada carga de la responsabilidad y cumplir con mis deberes como rey como desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. ¿Y quién era la mujer que amaba y quién era este rey que de esta manera dejaba el trono? Esas fueron las palabras de
en su familia conocido como David, nosotros lo conocemos como Eduardo VIII, nieto de la reina Victoria. Con eso ya les decimos mucho de cómo fue su infancia y su formación. Él nace cuando la reina Victoria todavía está en el trono, así que sus padres lo educan en todos esos protocolos rígidos de la era victoriana, muy distantes, con toda esa severidad de pensar, bueno, aquí está un miembro de la familia real. Él todavía no era el príncipe de Gales, y toda la idea de los padres de que hay que educar a los hijos para que no muestren los sentimientos, para que tengan una vida severa, centrada en el deber. Pero en realidad, este chico, este David, este Eduardo, es un joven muy romántico, de sentimientos a flor de piel, que cuando comienza la Primera Guerra Mundial y su padre ya es rey y está en el trono, él quiere ir a servir al frente. Y por supuesto que eso no le es permitido porque es el heredero, es el primero en la línea de sucesión al trono, pero tanto insiste que por lo menos le permiten ir a visitar a las tropas. Y cuando visita a las tropas en el frente, en los hospitales de campaña, se preocupa por ellos, habla con los soldados, pregunta qué se necesita, se convierte en alguien que, a pesar de no portar armas, es muy respetado durante la guerra. Y la posguerra de los años 20, los años locos, es esa posguerra donde, bueno, las mujeres se bajan de las ambulancias y se visten para bailar jazz, para ir a los clubes nocturnos, donde está toda esa sensación de que hay que divertirse porque venimos de 5 años tremendos de guerra. Y él es un poco en ese una celebridad. Era alto, muy apuesto, rubio, de nariz respingada, de ojos azules, muy atlético, muy deportista, muy valiente, lo había demostrado un poco en la guerra, pero también acá en los años 20, subiéndose al avión, piloteando su propio avión, cosa que volvía loco al padre. El padre era muy receloso de quien iba a heredar el trono, consideraba que Eduardo tenía ideas demasiado modernas, porque era un joven que como príncipe de Gales visitaba las ciudades, se metía en las minas, hablaba con los mineros, hablaba de los problemas económicos, por ahí terminaba tomando el té en la casa de un ciudadano de a pie. Y toda esta cercanía con el pueblo, al pueblo le encantaba, le gustaba creer que iba a haber un nuevo capítulo en la vida británica, menos rígida, más cercana, pero al padre, al rey, le preocupaba tremendamente. Tanto que en un momento, muy poco antes de morir, dijo, este chico se va a arruinar en 12 meses, no va a durar ni 12 meses en el trono. Y no se equivocó, pero esto no pasa por la capacidad o no de Eduardo de gobernar, sino porque Cupido interviene. Y como acá hablamos de amores imperiales y hablamos del amor, recién Dan nos contaba sobre Eduardo y yo ahora les voy a contar sobre Wallis. Que no fue Wallis Simpson desde el principio, porque cuando nació al otro lado del océano, en Estados Unidos, en Pensilvania. Fue la única hija de un matrimonio que estaba bien económicamente, pero que al poco tiempo de que Wallis nació, su papá falleció y ella y su mamá quedaron solas. Entonces, un tío muy querido llamado Salomón, que le decían Sol, el tío Sol, fue quien se hizo cargo de ella, y especialmente de la educación de Wallis. Sol quería que ella fuese a los mejores colegios, que tuviese los mejores vestidos, las mejores relaciones, quería hacer de ella una princesa. Y su madre también tenía una educación y la vigilaba muy de cerca, no quería que se saliera de la línea. El tío Sol, si veía que Wallis de repente no hacía lo que él quería, la manera de castigarlos era dándoles menos dinero, ¿no? Entonces, para la madre también era importante que la educación fuera rígida y que fuese camino a lo que tanto el tío como la mamá querían de ella. Ahora bien, Wallis, que como la habrán visto en las fotos muchísimas veces, era de una belleza no convencional y tenía una elegancia, un don de gente, una manera de hablar que había aprendido en esos colegios exclusivos también, pero con un carisma, una forma de moverse y un espíritu libre. Ella era abierta, era enérgica, le gustaba socializar, le gustaba estar en situaciones de riesgo, le gustaba la aventura, y tal es así que un día se enamora de quien fue su primer marido, de un marino, un aviador, que la llevó por el mundo,
pero también la arrastró a un amor que fue controvertido, un amor que no la hizo feliz, una relación que la sacó de ese yugo de su papá, de su mamá y de su tío, pero que también la llevó a la tristeza. Este fue el primer matrimonio de Wallis. Ella se divorcia y acá pierde todo el apoyo de su tío Sol, queda como un poco sola en el mundo y va a conocer a su segundo marido, Simpson, por eso ya empieza a ser Wallis Simpson, que es un hombre que le va a dar calma, un hombre fuerte, seguro de sí mismo, un empresario naviero muy poderoso, que van a tener una relación, yo diría como de un respeto y admiración, de una sociedad bien hecha, de que disfruten muchísimo de las fiestas lujosas, de lo exclusivo de las relaciones sociales, y se van a ir a un barrio muy fino, muy refinado y glamoroso de Londres, que es Mayfair, y ahí van a empezar a ocurrir las primeras momentos, los primeros pasos de esta gran historia de amor. ¿Por qué, Dani? Porque un día, estando en su casa, Wallis, que empieza a relacionarse con la gente de la alta sociedad inglesa, recibe un llamado. Y ese llamado va a cambiar la historia de su vida, pero también la historia del reino. No sé, contamos ahora que... Si no, con una voz en el teléfono nos vamos al primer corte, si te parece. Igual, nos podemos ir al corte muy al estilo Migré. Me encantó, chicas, esto, así generamos suspenso con esta frase. Nos vamos a la primera pausa musical. Sigan prestando atención, sigan reteniendo esta primera parte de la historia. Se viene la segunda junto a Daniela Senés y Diana Arias en estos Amores Imperiales. Ya volvemos. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts run through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. Through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh into my bones. And when the love is dead, I'm loving angels instead. Through it all, she
Gracias, Diego, por la música. En este Acortando Distancia seguimos con el ciclo Amores Imperiales junto a Daniela Cenés y Diana Arias. Recordá que te podés ganar el libro Amores Imperiales. ¿Cómo tenés que hacer? Ingresá al Instagram de tanto de Diana como de Daniela, te lo reitero, Diana Arias Oficial y Daniela Cenés Oficial. Allí Diego nos ayuda para aquellos que quieran tomar nota. Escribí dentro del reel donde ellas presentan el ciclo de los martes. Escribí lo que tengas ganas allí, envíales un mensaje con lo que tengas ganas contando cuál historia te conmovió más, qué te parece la historia del día de hoy, si querés el libro, por qué te gustaría tenerlo, y así se va a hacer un sorteo. Con todos esos mensajes que lleguen, un sorteo, las chicas van a hacer un sorteo y te va a llegar el libro directamente a tu casa, así que no te lo pierdas. Escribí un mensaje a Daniela Cenés Oficial y Diana Arias Oficial en Instagram y el libro puede ser tuyo. Segunda parte de la historia de amor, pasión y realeza que las chicas nos traen en el día de hoy. Adelante. Gracias, Vero, por recordar el sorteo. También decirles que nos tienen que seguir, tanto a mí como a Dan y a Radio María, para estar atentos a todas las novedades que contamos respecto de estas historias de amor. Y gracias a Diego, que viene musicalizando ahora con un autor inglés y nos lleva a Londres, a donde se desarrolla toda nuestra historia. Así que muy bien el musicalizador también ahí. Y cuando nos íbamos para el corte, decíamos que un llamado iba a cambiar la vida de los dos, ¿no? Porque mientras estaban en Mayfair, Ernesto Simpson y Wallis, y de repente llega un llamado de una amiga de Wallis para decirle que por favor la suplante y que la acompañe a Thelma hasta el fuerte Belvedere. Y Dan nos va a contar qué es el fuerte, quién es Thelma y por qué esto es tan importante. Es verdad, llega ese llamado en el que una amiga de Wallis le dice: yo no puedo ir a este lugar, al Fuerte Belvedere, que es en realidad el lugar en el mundo de el príncipe de Gales, de quien va a ser Eduardo VIII. Es un lugar que heredó se lo dio su padre, y él lo levantó, armó jardines maravillosos, un coto de caza. Era ese lugar donde este joven que se debatía entre ser el rey que modernizara la monarquía o ser un ciudadano más que pudiera disfrutar de su libertad y de sus pasiones, ¿no? Que le gustaba la caza, que le gustaba la velocidad. Ahí él sentía que podía ser él. Y entonces todos los fines de semana iba con sus amigos. Y entre sus amigos había una pareja, los Furness, y Thelma Furness era la amante de Eduardo. Como era una mujer casada y a pesar de que era un secreto a voces, había que guardar las apariencias, una amiga de Wallis era la encargada de acompañarla y hacer un poco de chaperona entre Thelma y Eduardo. Pero como no podía ir, le pide a Wallis: por favor, toma mi lugar, acompañá a Thelma a pasar el fin de semana a lo de Eduardo para guardar las apariencias. Y Wallis estaba pensando, ¿qué excusa poner para no ir? Le da miedo, no conoce a la realeza. Imagínense, ni siquiera es británica, con lo cual piensa en las costumbres y los modales de la mesa y cómo voy a hacer una reverencia ante el príncipe. Y quien le va a dar el empujón para aceptar la invitación es su propio marido. Así que se van a subir al tren los Simpson y van a llegar a ese lugar, ese fuerte que en realidad se parece más a un palacio, en pleno otoño, lluvioso. Wallis no se siente bien. Yo creo, y con Dilo charlábamos, que debía estar muy nerviosa, ¿no? Porque incluso en el viaje en tren pide: por favor, díganme cómo se hace una reverencia, le tengo que decir Su Alteza Real, cómo me tengo que dirigir hacia él, es el príncipe de Gales. Los amigos le dicen: relájate, es un tipo muy amigable, pero ya creo que de tanto estrés y de tantos nervios, cuando llega a Belvedere, llega con mucho dolor de cabeza, con chuchos de frío, con necesidad de meterse en la cama. Entonces, como hacemos muchas veces cuando tenemos que seguir, ¿no? Un baño de agua caliente, 2 aspirinas, se pone algo de ropa y baja a esperar que llegue el príncipe de Gales, que va a llegar con su hermano, quien después va a tomar su lugar en el trono, porque, bueno, no lo puede desairar y allí tiene que estar. Y se encuentra con un príncipe muy diferente de lo que ella se imaginaba. Y esa noche suceden varias cosas que Di les está por contar.
Porque, como recién nos contaba Daniela, esperar la presencia de un príncipe y todo acartonado de repente y esperando tener que no equivocarse con ningún paso de todos los que la realeza está acostumbrada a dar, era algo demasiado grande para ella. Pero el príncipe, que además de buen mozo, de carismático, se sentía tan a gusto en ese lugar que era como su refugio. Lo primero que les dijo cuando ellos preguntaron, bueno, ¿cuáles son las reglas acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Él dijo, no hay ninguna. Quédense despiertos y levántense cuando quieran. Para mí, este es un lugar de descanso y cambio. Me acuesto temprano, me levanto temprano para poder trabajar en el jardín, porque él disfrutaba tanto de estar en el jardín. Y esta es la cara que le va a mostrar a Wallis, y esta es también la imagen que va a hacer que Wallis empiece a sorprenderse con ese hombre. Y se va a dar lo que pasa en las historias de amor, ¿no? Que hay una energía irrefrenable que une a uno y al otro, y cuando uno dice una cosa, al otro le parece que es la más divertida, y de repente ella se anima a responderle cuando todos están diciendo, bueno, no, pero es el príncipe, hay que darle la razón, hay que dejarlo contento, que gane a las cartas. Y ella no, ella juega las cartas como sabe y le gana. Entonces, para él también descubre a una mujer que tiene pensamientos, que tiene ideas propias, que es divertida, y esta reunión de amigos en la que todas las parejas comparten, se vuelve casi un tú a tú con él, que empiezan a descubrir que tienen mucho en común y que después de ese día en el que los dos coinciden en que la pasaron maravillosamente bien, nada más tienen ganas de volver a encontrarse. Y esto es lo que va a pasar en esta historia de amor, que van a encontrar las formas. Imagínense, él es un príncipe, nosotros estamos acostumbrados a ver los viajes que hacen, no sé, Guillermo, Harry, el príncipe de España. Y bueno, y en este tren de idas y vueltas y de viajes a la nieve y después viajes al Caribe y el yate, y bueno, empiezan a sumarse Ernesto y Wallis. Y a veces Wallis no, a veces Ernesto no, y ellos empiezan a profundizar esta relación a donde realmente Ernesto se hace a un lado y se da cuenta que entre ellos hay algo fuerte, pero siempre conservando las apariencias. En un momento, Wallis se va a Estados Unidos a visitar una tía y le cuenta todo esto, ¿no? Y le dice también que se siente como desbordada por lo que pasa. Y la tía le dice algo muy inteligente, porque siempre hay tías inteligentes en las familias que saben mirar, y le dice, el príncipe está enamorado de ti, cuidado mi niña, nada bueno puede salir de esto, su destino es casarse con una mujer de la nobleza, y tú podrías perder a Ernesto, un hombre que te ama y te respeta. Así que ella está como en una contradicción hasta que en un momento esa pasión que va creciendo ya no puede ser frenada, y hasta Ernesto lo percibe y lo confronta al príncipe y le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que pasa con mi mujer? Y el príncipe le dice, yo no podría ser nunca rey, no podría seguir mi vida si no es con Wallis a mi lado. Y de esta manera Ernesto se da cuenta que la historia de amor es tan fuerte, y ellos se permiten, después de un viaje de estos que hacen escapándose, amarse con desenfreno, entregarse el uno al otro, y a sentir que ya va a ser muy difícil pensar un futuro si no es juntos. Y él es este hombre romántico que se enamoró, que encuentra una mujer que es completamente diferente de todas las mujeres que lo rodearon en la familia, en la aristocracia, como les contaba Diana, que es frontal, que se ríe de él, que lo carga, pero que también lo escucha, y que lo escucha en sus proyectos. Él cuenta cómo le gustaría gobernar, cómo le gustaría ser como rey. Y en vez de hacer lo que hace su padre, que es decirle, vos no entendés nada de la política, ella lo alienta a que siga pensando en esas direcciones. Y entonces esto hace que él tenga una enorme dependencia por las opiniones de Wallis, que necesite tenerlas cerca para sentirse empoderado. Él es un romántico y vive con el corazón a flor de piel. Wallis es una mujer que ha tenido otras experiencias en la vida, conoció el oprobio social, cuando en su primer divorcio, como les contó Diana, su familia le dio la espalda, y ella es como muy racional, o sea, por un lado está obnubilada por toda la atención que recibe por parte de Eduardo,
los ramos de flores que llegan constantemente a la casa, los portarretratos de plata. Si ella menciona que le gustó algo en un negocio, al día siguiente está ahí. Por supuesto, las grandes casas de moda, sabiendo, aunque no se decía que era la compañera del príncipe, le llegaban invitaciones para la primera fila de los desfiles de las mejores casas como Dior. Pero ella también siente culpa por Ernesto, porque Ernesto es un hombre que la acogió, que la abrazó, que la contuvo, que muestra cierta comprensión por lo que está pasando, pero que también en algún momento se pone firme y dice, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿No? Y ella le da como mucha culpa dejarlo. Entonces, por un lado, tiene una atracción hacia todo esto que significa Eduardo, pero por el otro lado, es tan racional ella que entiende que la relación no tiene futuro, que jamás la familia real, y se lo manifestó en la cara en algunos eventos donde Eduardo la coló, digamos, en Buckingham Palace, que le dan la espalda, que no la saludan, que para ellos no puede tener lugar una mujer no divorciada una vez, sino a punto de divorciarse una segunda vez, que ni siquiera es una ciudadana británica, que no viene de una familia de abolengo. Ella entiende que esta relación no tiene futuro y que mucho menos va a tener futuro cuando él ocupe el trono. Y eso va a llegar intempestivamente en 1936, cuando al morir su padre, David, como lo conocía la familia, como le decía Wallis, se convierte en Eduardo VIII. Y empieza un gran desafío para este amor imperial. Pero ¿qué tal si ponemos otro corte de misterio y hablamos de qué pasa cuando Eduardo ocupa el trono a la vuelta? Ay, me encantó esta partecita del suspenso para saber cómo continúa esta historia, querida Dani y querida Diana. Vamos al encuentro de la música. La gente está escribiendo en los Instagram de las chicas porque tienen ganas de ganarse el libro. Recuerden, 2 Instagrams disponibles para tener el libro Amores Imperiales, tanto Diana Arias Oficial como Daniela Cenés Oficial. Allí pueden comentar este ciclo, sobre esta historia en particular, y pueden ganarse Amores Imperiales, este libro maravilloso cuyas historias estamos desglosando todos los martes. Ya venimos.
Chica, estamos escuchando a Dead Hello y estamos desglosando estas historias apasionantes, realeza, Eduardo VIII y Wallis Simpson. Historia de amor. Ahora Eduardo se va a convertir en Eduardo VIII. ¿Qué pasa con esta historia? A continuación, estas últimas partecitas, el relato de Diana y de Daniela en esta tarde. Adelante, chicas. Ahora nuestro Eduardo ya es Eduardo VIII, rey de Inglaterra, y cuando se proclama rey, bueno, a Wallis le toca entender que no es solo el amor de su vida, no es solo ese hombre con el que vibra, sino que también es el rey de todo un país, de todo un reino, y sabe que Gran Bretaña jamás va a aceptar a una extranjera divorciada 2 veces como su reina, y que en algún momento la historia de ellos va a terminar. Entonces, a pocas semanas de la proclamación, le escribe al rey y le dice esto: estoy triste porque te extraño. Por supuesto que algún día debo aprender a estar siempre sola. Tal vez ambos dejemos de querer lo que es difícil de lograr. Deberé encontrar fuerzas para mirar tus fotografías y los relatos de tus actividades en los periódicos. Y de esta forma, ella le decía que no iba a poder, que el destino de él era ser rey y que ella iba a tener que mirarlo de lejos. Y lejos de estar de acuerdo con esto, él estaba decidido a intentar que Wallis fuera su reina. Así como le había dicho al marido de Wallis, Ernesto, en la cara: yo jamás voy a ocupar el trono sin tener a Wallis al lado mío. Un poco era lo que le comenzó a decir a su familia, a los políticos del Parlamento, buscando apoyo. Por supuesto que en su familia no encontró ningún apoyo, su madre no quería saber nada, sus hermanos consideraban que él no estaba cumpliendo su deber y que, por supuesto, que era mucho más grande el deber a la patria que lo que uno siente en el corazón. Para poder casarse con Wallis, él necesitaba, además de la aprobación de su familia, la aprobación del Parlamento. Y entonces empezó a visitar a distintos parlamentarios, incluso Winston Churchill, que en ese momento era un miembro de la Cámara de los Comunes, y nadie podía asegurarle que él iba a lograr los votos necesarios. Al contrario, creían que se iba a perjudicar. Ofrece un matrimonio morganático. ¿Qué quiere decir esto? Que Wallis no iba a tener ningún papel protocolar, que no iba a estar en las funciones oficiales, que no le iba a acompañar de viaje, iba a ser su esposa puertas para adentro. Y los hijos de nacer, si tuvieran hijos, tampoco iban a estar en la línea de sucesión al trono. O sea, él está dispuesto a arriesgar y a sacrificar absolutamente todo esto para estar al lado de ella, y la respuesta sigue siendo no. Y al mismo tiempo, Wallis empieza a recibir cartas amenazándola, diciéndole que se vuelva a su país, que la van a asesinar, que no es bienvenida en Gran Bretaña. Eduardo empieza a tener mucho miedo por la vida de su amante, de su mujer, de su enamorada, tanto que la va a convencer de que se vaya de Gran Bretaña, que se instale en Francia hasta que las aguas se calmen. Ella no cree que se van a calmar, ella cree que definitivamente él va a tener que hacer su camino, y esa carta de despedida que leyó Diana es absolutamente todo lo que, ¿no? Su corazón volcado en palabras. Además de todo esto, hay mucha gente del pueblo británico que no la quiere, pero no por ser divorciada o tener otra religión o ni siquiera por ser estadounidense, sino porque lo quieren a él en el trono. Él es este joven que fue a las trincheras, es el hombre que mostró un costado más humano de la monarquía. No quieren que abdique o que se aleje del poder por ella. Entonces también están quienes son grandes fans, se puede decir, de Eduardo VIII, que empiezan a sentir que ella es una presencia muy incómoda en Gran Bretaña. Así que ella se va a ir a instalar, al mismo tiempo está corriendo los plazos de su divorcio. En esa época un divorcio era bastante complicado de obtener, y una de las cosas que pendían de un hilo es que el divorcio podía irse todo para atrás y desarticularse si se comprobaba que ella había cometido adulterio. Entonces, la separación física y estar en 2 países diferentes también tenía
ese sentido, que el divorcio de Wallis corriera su curso sin obstáculos. Y entonces, realmente lo que siente Eduardo es que tiene todas las puertas cerradas, su familia, el parlamento, el pueblo, y que solamente da una alternativa. Y entonces va a ser otra llamada que va a cambiar el curso de la historia. Y así como al principio yo les dije qué fueron las palabras que dijo Eduardo VIII cuando tomó la decisión y habló ante el pueblo, también Wallis en un momento dijo: si es por mí, retiro la petición de divorcio. Yo no voy a ser quien le arrebate al pueblo británico su rey, ni la causante de la ruina de sus sueños. Pero Eduardo estaba dispuesto a todo. Eduardo no quería de ninguna manera vivir su vida sin Wallis. Así que llegó una llamada desde Inglaterra, a Cannes, a Francia, donde estaba Wallis, y después de un largo silencio en el que Eduardo le dijo que iba a abdicar, que estaba decidido a dejar el trono por ella, el abogado de Eduardo tomó el teléfono y Wallis escuchó atónita que la máquina de abdicación ya estaba en marcha. Y entonces, frente a la radio, solo el hombre dijo las palabras que leí al principio y que eran que él no podía cumplir la pesada carga de la responsabilidad y los deberes como rey, como desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Y de esa manera decidió decirle que no a la corona de Inglaterra. Imagínense que Wallis debía sentir una mezcla de felicidad porque se iba a cumplir ese sueño de poder estar juntos, pero también una carga muy pesada sobre sus hombros, porque ¿qué pasaba si ella no estaba a la altura de las expectativas de él? Y él había renunciado al trono británico y a su sueño de modernizar la monarquía por amor a ella. Ella sentía ese enorme peso. Y él sentía que le había fallado en algún lugar, porque si bien dejó la corona por ella, le duele que cuando anuncia que se va a casar con ella en Francia, la familia le dice que no van a participar y que no lo van a acompañar, que le van a negar a Wallis el trato de Alteza Real, que simplemente van a ser los duques, que no lo dejan a ninguno de los dos regresar a Gran Bretaña y que necesitan el permiso del rey en caso de que quieran hacer una visita. Y a él le duele porque hubiera querido poner a los pies de Wallis el trono, el reino, y van a tener una ceremonia muy lejos de la pompa de una ceremonia, de un matrimonio real, pero sí un casamiento muy romántico y lleno de muchos simbolismos. Por ejemplo, el anillo de bodas que él le va a dar a Wallis está hecho de un oro de una mina de Gales, porque él había sido el príncipe de Gales, y es una mina que ya hace varios años, para cuando ellos se casan, está cerrada, pero la familia real tiene una cantidad de oro para hacer las alianzas de matrimonio de sus miembros, incluso las que usa Lady Di, las que tiene Kate, las que tiene Meghan, son de ese mismo oro. Entonces, por lo menos siente que en algún lugar no rompe esa tradición, aunque estaba dispuesto a romper todo lo demás y levantar todos los puentes que lo unían a Inglaterra por amor. Y esa noche, bajo la luz de una luna que bañaba el chateau con sus destellos plateados, Eduardo tomó la mano de Wallis y la besó con dulzura. En sus ojos, la sombra de la corona se fumaba tras el brillo de la llama inextinguible del amor. Mientras los puentes levadizos se alzaban detrás de ellos para siempre, Wallis, sostenida por la fuerza de ese poderoso sentimiento, se permitió creer que el amor sí había triunfado. Y ahí los dejamos nosotras en Amores Imperiales. Terminamos esta historia de Amores Imperiales de Wallis Simpson y Eduardo VIII. Qué belleza. Que por chicas, supuesto, por ser... Miren, les propongo algo. A ver, Dani, dale, por supuesto. No, contanos vos.
quería proponerles que vayan cada una a su Instagram, que en realidad es una publicación que pueden ver ambas, y vayan viendo a ver qué mensajes tienen allí ustedes, algunos de los que fueron llegando en estos últimos minutos, si pueden, mientras yo leo algunos otros que fueron llegando al 3518-171-593. Por supuesto, siempre hay muchísima repercusión. La historia de hoy, una historia verdaderamente sorprendente en relación, siempre hay algún giro, acá nos lo está diciendo Amalia, siempre hay algún giro que me sorprende en las historias todos los martes. En relación, claro, a personajes muy conocidos, pero que no sabemos los detalles por sobre todas las cosas de la historia de amor. Podemos conocer quizás la historia de esta realeza, de toda su burocracia, de lo que había salido en los medios en su momento, de lo que fue pasando de generación en generación, pero no específicamente de estas grandes historias de amor con mayúsculas. Así que agradece, por ejemplo, por aquí esta oyente. Y también agradece Silvia, dice, verdaderamente las quiero mucho, chicas, gracias. Qué lindo poder conocer a Daniela, también siempre estuvimos con Diana, qué bueno conocerla a Dani. Y además quiero el libro, ¿eh? Así que dale, Silvia, anótate por allí en el Instagram de las chicas y mandales un mensaje. Manda un mensaje a Daniela Cenés Oficial o a Diana Arias Oficial. Busca ese reel, que es lo más fácil. Busca ese reel donde las chicas presentan el ciclo de los martes y allí debajo escribí lo que tengas ganas. Dora dice, chicas, vi el reel el domingo. Envío abrazos grande, grande, grande. Irma dice, Vero, y estas dos escritoras geniales, hermosas las historias, son novelas atrapantes. Y también quiero participar del sorteo del libro. Por aquí un lindo verano, Irma, desde Pico Truncado, por allí muchas localidades que se van sumando a la escucha y también a ver en diferentes canales Radio María TV, lo cual agradecemos, y seguir esta programación especial de verano. Amores Imperiales es parte de esta hermosa programación donde ustedes pueden conocer lo que estuvieron conociendo en el día de hoy. Historias verdaderamente atrapantes, como dicen ustedes, de la realeza, cuyo condimento y columna vertebral principal es el amor. Chicas, ¿qué rescataron allí en sus Instagram? A ver qué dice la gente, cuéntenos. Buenas tardes, sigo el programa de los martes de Amores Imperiales. Tengo los otros 2 libros de Diana, Amores Inmigrantes y Amores Invencibles. Quiero participar del sorteo. Conocí sus libros a través de Radio María con esas historias de amor fascinantes. Y Marcelo, desde San Pedro, nos dice, chicas, un gusto escribirles, me encantan todas las historias de Amores Imperiales, las sigo todos los martes en Radio María. Puesto Alcina dice, por ejemplo, Oli, soy Cris y mi hija menor me regaló Amores Imperiales, pero me gustaría tener otro para regalar. El espacio de los martes de Radio María, trato de no perdérmelo porque es hermosísimo, sinceramente, gracias. María Luz dice, las estoy escuchando en Radio María, me encantan las historias que cuentan, por eso siempre me encantaría participar del sorteo del libro. Susana Salerno de Tucumán también me está escribiendo por WhatsApp porque me escribe y me dice que ama estas historias y que le encanta compartirlas. Mi amor. Y Ramírez también dice, quiero el libro, gracias chicas. Ahí está, hay muchos, ¿no? Que se van sumando. Chicas, qué bueno, que la gente pueda comunicarse también con ustedes a través de esta vía, conocerlas en profundidad, conocer el trabajo que hacen. Y ahí están en las redes de ustedes toda esta conjunción de visitas, de charlas y de la riqueza que trae Amores Imperiales, este trabajo que Diana Arias y Daniela Cenés hicieron en conjunto, y verdaderamente es una joyita para tenerla en casa. Así que si querés participar del sorteo, dale, envíales un mensaje a las chicas a estos 2 Instagram, Daniela Cenés Oficial, Diana Arias Oficial, para poder hacerlo. Si tienen que hacer un resumen de la historia de hoy o lo que a ustedes mismas les ha impactado de la historia de hoy en el trabajo de investigación, ¿qué diría cada una? Bueno, primero, vos primero di. Que esta historia la trajo Daniela, que ella desde un principio, cuando empezamos a elegir las historias de Amores Imperiales, dijo que quería contar esta historia, que me la contó a mí y me enamoró para después juntas poder relatarlas y narrarlas en Amores Imperiales. Así que de mi parte es un agradecimiento a mi colega, amiga, coautora de este maravilloso libro. Y contarles para los que tal vez
es la primera vez que escuchan nuestras historias, esta es la quinta, nos quedan 3 más, que las cartas que leyó Diana, el discurso que se leyó, todo lo que van a encontrar en Amores Imperiales, salvo tal vez por la historia de Cleopatra, porque es en el siglo I antes de Cristo, nosotras nos basamos en las cartas entre los amantes, en los diarios de los protagonistas. Hicimos un trabajo de investigación muy, muy detallado y en esta historia había muchísimo material, por supuesto, porque es una historia contemporánea y tuvimos acceso, por supuesto, a todas estas cartas. Así que tiene ese condimento de que, si bien la contamos nosotras, cada historia está contada también en palabras de sus propios protagonistas. Bueno, que sea así. Desde YouTube también agradecen a las chicas, gracias por las historias de todos los martes. Esther dice, qué bellas historias de amor. Miriam opina lo mismo. Carmen, desde San Andrés, dice, busco los reels de las chicas para verlas en Instagram. Gracias, Carmencita. Qué buenas las historias de amor, siempre, siempre atrapantes. Siempre la palabra atrapantes está todos los martes en la voz y en las palabras de la propia gente que sigue estos bellísimos relatos que nos hablan fundamentalmente de este más que sentimiento, de esta unión de corazones que es el amor entre dos personas. Chicas, gracias por esta nueva presentación. El martes que viene, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Hasta el martes y gracias a todos ustedes. Un abrazo a toda la comunidad de Radio Un abrazo María. grande.